¿Qué tal, amigos de Diálogo en Línea? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto contar con vuestra sintonía. Cada tema va pensado en la amplia población que escucha este tipo de programas y vuestros comentarios son muy importantes. Hoy día vamos a hablar acerca de la situación laboral. ¿Cuál es la reflexión que tienen después de la consulta popular que tuvimos a nivel nacional? Sobre este antecedente, el equipo de producción ha preparado el siguiente material para ustedes. Pese a que las preguntas referentes al contrato por horas y plazo fijo y al arbitraje internacional no obtuvieron respaldo de los electores, para la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, no constituye de ninguna manera una derrota, pues se cerró una puerta, pero continuarán con la política de generación de empleo. Los sindicatos de trabajadores rechazan contundentemente la propuesta del presidente Daniel Noboa de regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, que hace parte de las 10 preguntas de la consulta popular a las que la Corte Constitucional dio dictamen favorable. Para el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, Mesías Tatamuez, más que realizar una consulta popular, el gobierno debió trabajar primero de solucionar el problema de la violencia que hay en el país, así como de la economía, porque eso garantizaría empleo, educación como seguridad. Reportó para Diálogo en Línea, Ángeles Cárdenas. Qué gusto contar con la gentil presencia del dirigente Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUP, que hoy está compartiendo este diálogo en línea para hablar acerca de todos estos temas de vital importancia. Mesías, un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted, a los oyentes y al pueblo ecuatoriano. Nosotros queremos ver, porque entiendo que ustedes están constantemente consultando, ocultando cuál es el clima que bordea, como usted mencionó, otras cámaras, no solamente a los trabajadores, sino también a la sociedad, a todos los gremios, justamente por estos temas que fueron de vital importancia y que la contundente respuesta que tuvo en la consulta popular dan un indicador, don Mesías. ¿Cuál es preferentemente en la pregunta D y en la pregunta C? Primero, lo que debemos de ver los ecuatorianos, un antecedente de lo que es la consulta. La consulta para la CEDOCUT era muy clara. Nosotros le habíamos dicho al gobierno que para qué va a gastar 60 millones en una consulta que él la podía hacer tranquilamente a través de la Asamblea. Él es colegislador según nuestra Constitución. ¿Sí? Él podía plantearlo dentro de todo ese nivel, porque estas dos preguntas eran la gallina de huevos de oro, lo que llamamos nosotros. Estas dos preguntas, que era el trabajo por horas, que es regresar a la esclavitud. ¿Por qué llamamos para la juventud primero esto? Porque se utilizó mucho se utilizó trabajo para los jóvenes, trabajo para los estudiantes, trabajo para las amas de casa, trabajo para... Nosotros nos preguntamos y le preguntamos al pueblo ecuatoriano, ¿qué hicieron las tercerizadoras durante años en el Ecuador? Y usted la conoce, el pueblo la conoce, toda la prensa la conoce, las universidades, la academia la conoce. Hacer agencias en garage, acuérdese, y desde ahí comenzaban a afiliar dentro de todos esos niveles para ver cómo era lo que hacía. Y nosotros siempre mantuvimos que regresar a la tercerización era lo peor dentro de todo ese proceso. Le pregunta a la juventud y al gobierno, a la señora ministra, ¿cómo iban a afiliar al Seguro Social? Y el primer perjudicado era el pueblo ecuatoriano y segundo, el Seguro Social. ¿Por qué el Seguro Social? ¿Cómo nos afiliamos con la cuota que ellos planteaban dentro de todo ese nivel, dentro del proceso? Ecuatorianos, ¿qué plantearon ellos? Uno, plantearon primero que sería importante, según ellos, planteaban que para ganar el trabajo por horas, nunca se dieron cuenta cuánto era el sueldo. Aclaremos también eso. Si era a través del sueldo que tenían que basarse, nosotros tenemos un sueldo ecuatoriano de 460. Exacto. Exactamente. ¿Cuánto tenía que ser y considerarse por horas? Era $3.80. ¿Para qué miente el gobierno
¿Para qué miente el gobierno? Que era 5, que era 12, que era 13. Acuérdese que dijo que en los petroleros iban a ganar hasta 12. Eso era falso. Segundo, no hay contratos que tiene que discutirse en el país. No hay contrato por horas. Hay trabajos que se tiene que hacer dentro de todo ese nivel. ¿Por qué el gobierno, por qué los empleadores no utilizaron todas ecuatorianos? Hay cientos de reformas en el Código del Trabajo que les dan posibilidad. Y acuerdos ministeriales había desde rato que el empleador podía contratar dentro de todo ese nivel para el banano, aquí estamos en el cantón más grande en la caña de azúcar del Ecuador, podía contratar para la zafra, podía contratar para las frutas, para todo. Eso hay contratos ecuatorianos y señora ministra del Trabajo, usted tiene eso, usted maneja eso, ¿por qué no utilizan eso? Eso es lo que nosotros siempre manejamos y no nos digan que nosotros nos oponemos a crear empleo falso ecuatoriano. Lo que nosotros queremos que no sea un empleo que no sea digno, un empleo que sea un salario automáticamente honorable y sea lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, salarios dignos. A criterio de usted y del gremio al cual usted se pertenece, ¿cuál sería el segundo paso? Porque entiendo que el gobierno no va a desistir, ya que perdió este round, no va a quedar desistir. ¿Cuál sería la siguiente estrategia que plantea el gobierno para ir en ese mismo sentido? Vea, el gobierno, con todo el respeto, yo siempre sé respetar, nunca cojo los micrófonos y insulto a quien quiera. Primero, vamos viéndolo ahí. El gobierno ya ha hecho varias cosas. Nos subió el IVA y dijo que el IVA iba a ayudar primero a la educación. En la educación hay miles de ecuatorianos que no pudieron entrar a las universidades. Hay miles de ecuatorianos que no pueden entrar a las escuelas. Hay miles de ecuatorianos que no pueden. Hoy día la oía la ministra. Ella dice que la educación no puede ser solo así nomás, que la educación, ¿por qué hablamos de aulas dignas dentro de ese? Porque lo que nosotros estamos planteando, la UNE, los profesores, que es parte del Frente Unitario de Trabajadores, donde nosotros somos parte de ello, ¿qué se está planteando? Que ellos respeten, primero, lo que plantea usted. Uno, ¿acaso el gobierno se va a burlar de la votación popular? El pueblo ecuatoriano con más del 70% Se pronunció en las urnas. le dijo no, señor. Pero asimismo, más del 70% y otros menos también de las otras preguntas, le dijo al gobierno seguridad. ¿Qué planteamos nosotros ahí? Educación, salud. Esos dos ejes para el pueblo ecuatoriano es lo principal. Educación, salud y empleo. Eso es lo que nosotros siempre hemos planteado. ¿De qué sufrimos los ecuatorianos ahorita? Los afiliados, los que no somos afiliados, falta medicina dentro de los hospitales. Ustedes han de ver las redes, cómo están, y lo peor que ahora el delegado del Ejecutivo, que es el señor Peña, él dice que ya no hay que afiliarnos así nomás, que ya no hay que jubilarnos dentro. Vean, ecuatorianos, es la propuesta de él. Que ahora ya hay que jubilarse pasado los 80 años, pasado los 90 años. Sea que la jubilación usted la va a lograr bajo la tierra. Seamos francos, ya no mintamos al país. La segunda opción es que solamente los de Vilcabamba lleguen a la jubilación. Perdón. Y el señor Noboa, le pedimos con toda comodidad y todo respeto. Señor Noboa, esto no es Hacienda. Esto no es la corporación Noboa. Esto no es una fábrica. Él tiene que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos. Y nosotros hemos dicho, vea presidente, los 60 millones antes que haga,
repito otra vez, vea, presidente, eso gasta en educación, salud y empleo. Y seguridad. Y ahora, ¿qué va a responder frente a la seguridad? Es decir, ustedes sí le plantearon a él alternativas antes de la consulta para que esto se reinvierta en los rubros que usted menciona y en los factores de educación, salud y seguridad. Que más bien se canalice ese tipo de dinero, que no es poca cosa, por cierto, y más bien se enfrente este tipo de puntos muy importantes. Perdón. Mire, ¿qué dice el INE, ecuatorianos? Aquí está lo que dice el INE. Instituto de Estadística y Ciencias. Ahorita, mire, ¿qué está planteando? La canasta básica está en 797.69. Inalcanzable con nuestro sueldo básico. Nuestro sueldo en 460 dólares. En Quito, la canasta básica, mire, pasa a 829.06. En Cuenca, 828.047. En Guayaquil, mire, rompió también ya la abertura que tenía 800 y 800. Ahora en Guayaquil 811,89 y en Manta 858 está dentro de todo ese proceso. Y la canasta básica ecuatoriana, solo para que vean lo que era la canasta de la pobreza. Aquí esta universidad tiene estudiantes, todas las universidades tienen hijos de agricultores, de pobres, de todo. ¿Saben a cómo está la canasta de la pobreza? 559,600 centavos, que ellos lo ponen así, entre comillas. Eso es lo que está poniendo el INE. Y la canasta que ellos plantean dentro de todo ese nivel, el riesgo país ecuatorianos y ecuatorianas está en 1.142, perdón. O sea, 1.142. Eso es lo que está. El riesgo país será responsabilidad del pueblo ecuatoriano de la mala administración de los gobiernos o de la corrupción de los gobiernos. El problema es la corrupción. ¿Por qué estamos viendo estas cifras dentro de todo este proceso? Porque esto nos da a entender cómo y de qué manera nosotros tenemos que ir viendo y tratando de ver dentro de todos los procesos. Y esa visión con los indicadores que usted menciona es cómo nos percibe el mundo afuera, cómo viene la inversión extranjera, cómo viene a invertir en el país con un riesgo tan alto, cómo se motiva que la empresa pueda llegar al país con ingentes capitales si no tienen factor de seguridad o el factor que usted menciona, corrupción por las noticias que se ven todos los días en altos niveles de estamentos que por si acaso no están excluidos ni el gobierno, ni los entes policiales, militares, de la judicatura, es decir, donde quiera que usted pone el dedo, sale pus. Mire, ecuatorianos, ¿cómo es lo que está? El gobierno hasta ayer decía que aquí en el Ecuador estamos con 4 millones, dicen hasta 3 millones. Mira, yo no sé, el INE no es nuestro. El INE es de todos los ecuatorianos y principalmente está manejado por el gobierno. Vea cuánto saca de desempleados. Por eso la contradicción que tiene el gobierno. Saca 5 millones.5. Eso es lo que habemos de desempleados. Pero usted la oía a los delegados del gobierno. Los delegados del gobierno dicen no. Estamos por los 3, por los 4. ¿Cuándo han creado empleo? Cuando el INE pregunta al IES cuántos afiliados han entrado y el IES no puede resolver ni decirle cuántos han hecho. Por eso nosotros creemos que aquí tiene que ir 2 leyes juntas de la mano. ¿Cuáles son? El Código del Trabajo Orgánico. Nosotros no queremos parches en las leyes.
Usted dice, ¿y qué van a hacer? ¿A dónde quiere ir el gobierno? El gobierno primero, si es que hace acuerdos ministeriales, está equivocado, porque viola la Constitución. Y viola la Porque voluntad del pueblo. desde que aprendimos, y usted lo ha dicho, y ahora que usted dirige este programa, está diciendo, ¿qué vale más? ¿La voluntad del pueblo o la decisión de un presidente? Antiguamente decían, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Exacto, y es la voluntad del pueblo es respetada. Entonces, aquí primero, señor presidente de la República, primero respete la Constitución. No estamos pidiéndole, no somos abusivos ni groseros. Respete la Constitución, respete lo que dijo el pueblo ecuatoriano. Segundo, él no tiene que pensar, como yo he perdido, ya tiene que tranquilamente hacerlo. Él perdió dos propuestas que las hizo, que eran el eje fundamental para la consulta. Trabajo por horas, que era regresar a la tercerización de hace años atrás, y el otro el arbitraje. ¿Por qué estamos en contra del arbitraje? Dicen que locos, el pueblo, los sindicatos, están... Mentira, ecuatorianos, no es así. Le comunicamos a la ciudadanía que saben a quién se paga esa plata, a los grandes bufetes internacionales, a los nacionales y también a las petroleras. ¿Acaso no nos tienen ganado varios juicios? El propio gobierno del señor Noboa. ¿Por qué el señor Noboa no le dice al pueblo esto? Tienen el presupuesto actual más de 2.000 millones. Puesto ya, porque tiene que pagar. Estas son el problema que estamos yendo para atrás como el cangrejo. ¿Sabe por qué? Porque primero estamos cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no le dicen eso? Todos los créditos va dirigido, me dan créditos, pero para pagarles a ellos mismos. Eso es lo que no queremos. Y al IES, que es suyo, mío y de todos los afiliados y jubilados y campesinos que son parte, le debe 25.000 millones. Y los empleadores, ojo, empleadores, que hay muchos empleadores aquí en la costa, deben 2.600 millones. ¿Y de qué deben? De lo que deben ellos de depositar al IES, porque le descuentan automáticamente al trabajador, pero no y le ellos depositan al IES. y no depositan al IES. Y ellos, eso. ¿Y sabe lo que está haciendo el señor Peña? Ya salió, usted ha de haber visto en las noticias, que es el delegado del Ejecutivo, como que fuera su hacienda, su fábrica o las fábricas de su padre. Dice que están estudiando el comité ejecutivo o el consejo que ellos llaman del IES. Nosotros no tenemos delegado ahí. Y es necesario que tenga un representante Exactamente. también que vea la voz de los trabajadores. Que somos la mayoría. ¿Por qué no tenemos? Porque el Señor hizo y nombró a otros. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Derechos para el pueblo. No, aquí también aclaro. Dicen que estamos en contra del trabajo por horas porque estamos defendiendo a los que ya tienen empleo. Falso. Aquí en los azucareros nosotros asesoramos todo lo que es los azucareros y los 22 sindicatos. Estamos tratando un contrato colectivo con doña Isabel, por eso estamos dentro de todo que es la tía del presidente, dentro de todo. Y nosotros con educación, con la ley en la mano, estamos diciendo, hey, pague lo que debe porque estamos discutiendo un nuevo contrato colectivo. Pague de lo anterior, de la contratación y para ir hacia la realidad de ir a un contrato colectivo. Mire, sea que aquí, dándole la vuelta a todo, lo que ha pasado, que en la contratación colectiva, que en el trabajo que nos hace el gobierno, que dijo la consulta popular, que es el tema de esta invitación, nosotros le decimos, no aclaramos y repetimos, no estamos en contra de la creación de empleo. Y también queremos aclarar, ellos quieren reformas ecuatorianas. Que nosotros no queremos. Para que esta universidad conozca
Nosotros desde el 2012 venimos presentando un código del trabajo a un presidente de ese entonces que ahora vive en Bélgica. ¿Qué hizo el señor? Lo socializó y llegó hasta Manabí y ahí lo archivaron. Esa es la realidad. Eso lo conoce el Ecuador, lo conoce. Eso está ahí escrito. Frente a eso, para que vean que seguimos haciendo propuestas, hace un año más presentamos otro código moderno, recogiendo más cosas que está dentro de la ley, que por ejemplo, más antes del TLC, usted sabe, no había plataformas, no había teletrabajo, había todo eso. Eso es una realidad de lo que está pasando. Ya mismo nos hacen cargo a nosotros que los apagones es culpable, que es culpable de los sindicatos ecuatorianos. Los apagones es de la irresponsabilidad, perdón, de los gobiernos, de la irresponsabilidad, de la mala administración y de los intereses que está atrás de eso para las Balcázar que hicieron podrirlas en el mar y botadas en la provincia del Oro. Eso es lo que nosotros reclamamos. Gobierno, no estamos como opositores, sino que estamos como ecuatorianos honrados, que queremos producción, que queremos beneficio, apoyo para la agricultura, que dé para que ir creando empleo, para ir creando artículos de primera necesidad, para que nuestro pueblo sea el beneficiado. Vamos a un corte en este momento, diálogo en línea. Se vienen preguntas, reacciones de las personas que están sintonizando este importante tema con Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUP. Ya regresamos. Retornamos, diálogo en línea. Hoy estamos hablando de la situación, el análisis a cargo de Mesías Tatamuez, una especie de radiografía social, no solamente laboral. Tenemos reacciones y también comentarios de las personas que están siguiendo este programa. El equipo de producción, si me indica, por favor, reacciones de nuestras comunidades en este momento para nuestro entrevistado. ¿Cree usted que ha visto avance desde la consulta popular? Lamentablemente no ha habido ningún cambio. Bueno, cambio para peor, sí, porque cada vez siguen habiendo los mismos secuestros, los mismos robos, los mismos atentados, los mismos asesinatos, y no veo ningún cambio, a pesar de que dijeron que después de 5 días de la consulta ya iban a mandar proyectos de ley. Aún no, esperamos que haya algún cambio con respecto a lo que es seguridad, que es lo principal, que los ecuatorianos estamos pendientes a que ocurra un cambio en lo que es en la seguridad. La ciudadanía esperaba, don Mesías, que después de la consulta, al menos en las preguntas que tuvo amplia aceptación, como dicen los ciudadanos, exista un cambio en seguridad, y no existe. Seguimos teniendo los mismos niveles de corrupción y tampoco hay un cambio positivo. ¿Cuál es la consideración de ustedes? ¿Por qué no se dan estos cambios que urgen? Es una situación urgente para el país, porque no se puede trabajar sabiendo que estamos afuera, esperando que nos vacunen, que nos asalten, que nos roben,
que maten a nuestros seres queridos y no vemos solución. Puso muy alta la posta el presidente con las expectativas de la consulta. Una vez aprobado el 90%, el 80%, ¿qué pasa con esas expectativas? El pueblo se dio cuenta cuando, ha de recordar usted cuando hacían esos buenos fraudes, había apagones de luz, ahora ya hay apagones, dicen por falta de agua. Entonces eso era claro. ¿Por qué no daban breve la información? Eso era claro, porque si ganaban esas dos preguntas, el resto no les interesaba. Porque ahora el gobierno está con un plan cuesta arriba. Seamos francos, lo que dijeron los señores, yo estoy de acuerdo con ellos. Él ofreció todos los cambios. Él creía que aquí, ecuatorianos, con eso se solucionaba. Ecuatorianos, las leyes no crían empleo. Tenemos que todos los ecuatorianos, todos, hacer un acuerdo nacional, ver sobre un acuerdo nacional y el gobierno tener una política de país, porque eso no hay. No hay una propuesta de país, peor una propuesta económica, y el gobierno tiene que plantearse qué es lo que va a plantear. Tiene que mejorar la economía, y para mejorar la economía y el riesgo país, que no es responsabilidad del pueblo ecuatoriano, porque aquí, bonita cosa, todo es culpable ciertos sectores, y ellos que son los culpables, los ex gobernantes y los gobernantes, son los santitos ahora. Ya mismo los siguen canonizando. Si nosotros vemos cómo ha hecho el Contralor, se da cuenta lo que está ahora, que conocemos los ecuatorianos por los medios y por la justicia internacional, no solo de Estados Unidos, la justicia internacional. Ha tenido más eficacia y celeridad en el extranjero Entonces, que acá en el país. nosotros, ¿qué planteamos? Mire, presidente, mejore la economía. Eso va a crear empleo. Con eso va a haber mejor educación. Con eso va a haber salud. Eso es lo que planteamos, eso es lo que estamos discutiendo permanentemente con ellos. Vea, con el señor Lazo planteamos exactamente eso. Le planteamos 7 puntos. Le planteamos, para crear empleo, le planteamos agricultura. Para crear empleo, le planteamos vivienda. Para crear empleo, le planteamos comercio. Para crear empleo, le planteamos realmente que él haga exportación e importación, que baje los intereses de la banca, que son chulqueros, que está quebrando a los agricultores honestos de este país. Pero no hubo una respuesta positiva a sus planteamientos. ¿Bajó a eso? No, no hubo ninguna respuesta. Y aquí todos tenemos que trabajar por eso. Y al señor Noboa le decimos, mire señor Noboa, usted viene de la misma banca, usted viene de las mismas empresas, usted viene de los mismos derechos, ayude en el Ecuador a bajar toda esa realidad de intereses primero, dentro de todo ese nivel, para que nos ayude el país, para que mejore el país, para que vaya el país adelante. Aquí también aclaremos, nadie de los ecuatorianos está en contra con la seguridad, porque esa es la bandera de lucha del gobierno. El gobierno, para los puntos que tiene, sabe, aquí seamos también sinceros, el mejor jefe de campaña del gobierno. El pueblo ecuatoriano debe de así reconocer y decirlo. Se llaman Fuerzas Armadas, policía, porque ellos están poniendo el cuerpo, están poniendo el dente, están poniendo todo eso. Eso así. Y el otro es, señor presidente, que usted debe de apoyar la fiscalía. La fiscalía ecuatoriana tenemos sola, que ¿verdad? apoyar, porque la justicia, aquí tenemos que todos tratar, desde el niño estudiante pequeñito hasta el estudiante de universidad y el profesional. Debemos de apoyar que se mejore la justicia, que la justicia no tenga dueños. Acuérdese, ecuatorianos, yo quiero recordar, ¿se acuerdan cuando se tomaron las cortes con las tanquetas? Un capítulo que no olvida el pueblo. El pueblo no debe de olvidar, los maestros, los señores profesores de las universidades,
Eso deben de decirle a nuestra juventud, decirle esto es lo que pasa. Entonces nosotros planteamos que haya justicia, nosotros planteamos que mejore la economía, nosotros planteamos que haya producción, nosotros planteamos la seguridad. No hay un ecuatoriano que esté en contra de la seguridad, pero carambas, siguen los golpes duros de asesinatos, siguen los golpes duros de tráfico. Dentro de todo eso, el gobierno tiene que hacer. ¿Sabe cuál es el error? Señor presidente, su error es, usted no dialoga con el pueblo. Usted dialoga con la banca, usted dialoga con los empresarios, máximo, y el Fondo Monetario Internacional. Ese es el único diálogo. Cuando usted pensar que aquí hay que ir de abajo para arriba, no solo de arriba para abajo. Eso es lo que estamos planteando dentro de todo el proceso. Nosotros, ¿qué hay? Eso no estar contrario del país. Nosotros estamos que nuestro país salga adelante, porque si no tuviéramos las manos limpias, honradez, si hubiéramos sido alfombra de los gobiernos de turno, no tuviéramos cara para pelear en este país, reclamar derechos constitucionales. Usted hablaba del tema de justicia y nos llama la atención, don Mesías, de que Estados Unidos haya podido llevar no solamente a los tribunales, sino a sentenciar al excontralor, lo cual aquí en el país se demoró, se dilató, salió del país. Sin embargo, Estados Unidos, repito, no solamente lo llevó a los tribunales, lo sentenció, y ahora existe el embargo de los bienes, cosa rara. Después que embarga Estados Unidos, Ecuador manda oficio y carta para que también, una vez embargado, le den alquito a Ecuador. Cuando ahora una de las preguntas que se mencionó en la consulta iba justamente en ese sentido. Una vez ya aprobado, ¿a quién van a tirar la pelotita y por qué no se sigue embargando los bienes de las personas corruptas, de los que delinquen, de los narcotraficantes? Con dinero mal habido pagan los mejores abogados, con dinero mal habido coiman y corrompen, solamente en Ripley y en Ecuador. Yo le agradezco a usted como parte de este programa que está guiándonos a todos y a todas, que la realidad en el país es la que usted acaba de decir. Y esperáramos que los medios, grandes medios de comunicación, fueran a ese nivel, porque eso es lo que necesitamos en el país. Por eso cuando nosotros hablamos de justicia, es porque necesitamos el pueblo, no los sindicatos, el pueblo. Cuando nosotros pedimos mejoramiento de la educación, porque queremos una educación laica y gratuita, lo que siempre dijeron que es el principio de la educación. Cuando nosotros queremos salud, ¿cómo puede ser que ahora los asegurados tengamos que pedir turnos para tener para tener un médico, para que se lo entienda bien clarito en el pueblo? Y se lo dan después de un mes, 2 meses. Le dicen después de 2 meses, de 3 meses. Y cuando llega solamente es paracetamol. O sea. Exactamente. Eso es lo que queremos. Entonces queremos que aquí en el país, todos queremos, que nuestro país salga adelante. ¿Acaso nosotros somos contrarios de que haya desarrollo de las empresas? Si nosotros ecuatorianos, toda nuestra vida que conocen los gobiernos de turno y los empresarios honestos que hay aquí en este país, porque también lo hay que ser claros, hay empresas honestas, hay políticas honestas. La politiquería es la mala, la politiquería es la que hace daño al país. Por eso usted se da cuenta, hay más de 260 y pico de movimientos y partidos en el Ecuador. ¿Cómo vamos a llegar a ponernos de acuerdo dentro de todo ese nivel? Por eso nosotros, ¿qué planteamos dentro de todo este proceso? Primero, que debe de haber un diálogo nacional para el país, un acuerdo nacional para el país, un acuerdo donde el gobierno ya deje de hacer campañas electorales, que lo que es la lucha que están haciendo es por la reelección. Por eso usted ha visto cómo se sacan los cueros al sol, que disculpe la palabra que utilizo, entre los partidos que tienen acuerdos ahí en la asamblea.
que se apelan la presidencia, que después suben, después bajan. Nosotros lo que queremos, primero que haya fiscalización, no estamos en contra de la fiscalización, pero que ya dejen solo de estar pensando del campeonato, que les gusta la asamblea, a quien interpelan políticamente, a quien lo votan políticamente, a quien le dicen que no va a tener empleo por 2 años. ¿Acaso ganan nada? Entonces nosotros lo que queremos, lo que usted ha puesto el ejemplo del Contralor, lo que usted ha puesto ejemplo, cómo está la justicia. Lo que esperamos que no se siga persiguiendo a los trabajadores. Y aquí aclaremos, para que lo sepa el país, que nosotros no tenemos recelo. Usted ha de recordar que siguieron atacando al sindicalismo del sector público, de los sueldos dorados que ganan más que el presidente. Señora ministra, este medio es un programa tan amplio, tan grande y que llega al pueblo. ¿Por qué no le dice al país nombres de empresas, nombre de personas, si son dirigentes sindicales o son también piponazgos o asesores? Eso es lo que queremos, pero no involucren a todo el mundo. Que el sindicalismo esto, que el sindicalismo lo otro, que el sindicalismo... No, si queremos debates, pero debates de honestidad, debates francos, dentro de todo el proceso. Pero una cosa que aquí quiero acabar la idea. Señor presidente, ¿por qué los municipios tienen que estar sin fondos, sin tener de dónde pagar? Y las prefecturas a sus trabajadores de todo el Ecuador. Y aquí me puede decir la de Guayaquil, no, yo estoy un poco al día. Cierto que están en una parte, la de Cuenca igual y la de Quito igual. Y los demás provincias, los demás cantones. Pero lo que son más de 200, ojo, ecuatorianos, más de 200 municipios, ¿dónde está? Y otro ejemplo, se firmó Ecuatorianos el TLC, nos consultaron, vea, el TLC, el daño que está haciendo Ecuatorianos, están cerrando las empresas más importantes de la patria, la General Botar, Omnibus BB, la Chevrolet. ¿Por qué la quieren cerrar? Porque no puede competir con todos los carros que van a venir de China. Eso es lo que están luchando. Se cierra una empresa, deja miles de trabajadores y el gobierno que ha dicho pío, porque no se puede competir deslealmente. Si nosotros aquí queremos, por eso dije hace un momento, empresas fuertes que respeten la Constitución, el Código del Trabajo y la ley. Por eso cuando decimos no queremos parches, sino el FUT plantea que luchará por un código del trabajo y por una nueva ley de seguridad social, pero donde participe la academia, donde participe el pueblo, donde participen los empresarios y participe el gobierno. ¿Acaso aquí lo queremos? Por eso nuestro principio, para que el país conozca, ha sido: queremos paz en este país, pero ¿cómo? Con educación. Queremos paz en el país con educación. Queremos paz en este país con salud. Lo decimos dos veces. Queremos paz en este país con empleo. Y queremos seguridad. Y lo central, ecuatorianos, es que sí, el pueblo, sí estamos en contra. Hay sí los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, que estamos en contra, señor presidente de la República, de lo que quiere usted hacer, la privatización de las empresas estratégicas, como es la luz, como es el petróleo, como es las telefónicas y la minería. Los romanos tenían un sabio refrán: la mujer del César no solo debe ser, sino también parecer. Has hecho Vox Populi el tema de la situación en Olón, que involucra a la esposa del primer mandatario como accionista. Y decimos, usted había mencionado, no dejar sola a la fiscalía, ayudar y fortalecer la justicia, pero las cuestiones que se están sacando a la luz pública están mencionando que cuando les conviene pasan la página a la justicia y no hay una transparencia.
no ha habido un comunicado oficial, transparente, contundente, que diga exactamente por qué si no observan ciertas disposiciones en medio ambiente, por qué si se vulneran ciertas cuestiones que benefician a un grupo que, caramba, si está cercano al presidente, por ética, mi estimado Mesías, dígame si estoy equivocado, deberían dar una contundente respuesta al pueblo y no este tipo de situaciones que afuera dejan ver que no estamos actuando con ética. Mire, da mucha pena porque la ministra de la Seguridad dice una cosa, el ministro de Gobierno dice otra cosa, y los ministros de Ambiente han estado interesados en lo mismo. Yo créase que creía, y ahora ya no creo, ecuatoriano, que por lo menos como eran ministros LAI, solo LAI, decía, carambas, no tendrán, pero cuando comenzaron a decir que solo la ministra eléctrica es de energía, que se llama, decían que es la culpable. Ecuatorianos, aquí es culpable todos esos ministros y todos los gobiernos que hace rato veníamos, todos los ecuatorianos sabíamos lo que iba a pasar. Así que aquí no vengan a decir que solo por falta de agua, que solo por la ministra. Es la irresponsabilidad del gobierno en su conjunto, de los anteriores y de este, que lo que realmente está pasando. De la pregunta concreta que la hace usted. El gobierno hasta ahora no dice nada. Ahora ya dice que ya se va para Europa. Está bien que se vaya, pero ¿por qué no dice y no aclara? ¿Acaso porque se va vamos a quedarnos callados? ¿Por qué no aclara que por qué hay tanto compromiso ahí? No dicen que es poquitito, unos poquitos metros, que van a rellenar, que van a hacer, que ya no hay pajaritos, que ya no hay esto. Mire, que salga a decir una ministra, funcionarios de gobierno eso. No, ahí no hacemos daño al medio ambiente. Por favor, no decía el presidente, no habla de democracia. Señor presidente, entonces sea democrático. Respete la Constitución, respete las leyes y haga respetar con sus ministros el derecho. Así sea su mujer, dígale que tienen suficiente plata y no le hagan daño, y que el pueblo necesitamos paz aquí, con desarrollo, paz, con energía, paz, con lo que repetiré siempre, educación. Un pueblo enfermo no es nadie, un pueblo sin educación se muere en el mundo. Por eso es para nosotros que el empleo, la educación, la salud deben ir la mano. Y señor presidente, le decimos, ¿por qué no nos pone un plan de pagos de la seguridad social? No dijo que lo va a respetar y va a pagar. Hasta ahora, ecuatorianos, no nos ha presentado un plan de pago. Y el señor Peña, que ahora ya dice que vamos a vivir 80 años, que vamos, ¿de dónde, quién le daría esa receta? Y que él plantea que no nos... Ahora, antes nos empujaban a la jubilación. Ahora dice que no hay que jubilarse, porque si se jubilan más después va a ser. Por eso decimos nosotros, claro, nos van a pagar bajo tierra. Ustedes escucharon a Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUP, que ha estado aquí en este diálogo en línea con nosotros y con ustedes. Gracias por su gentil sintonía, y a usted, gracias por su participación. Esperamos que no sea la primera ni la última vez en que tengamos este espacio abierto para escuchar su reflexión, su análisis y su comentario. A ustedes, gracias por su gentil sintonía. Estaremos en un próximo programa. Gracias. Bendiciones. Gracias al pueblo ecuatoriano, gracias al país, gracias a esta universidad, gracias al Ecuador. Un gusto, mi estimado. La democracia hay cuando el Ejecutivo decide políticamente, no que reciba solo órdenes para él, sino las órdenes queremos la paz en el país, no en la Plaza Grande de Quito.